Bueno, buenas tardes a todos. De verdad es un honor para mí estar compartiendo esta sala con las personas que han estado. Espero poder aportar algunos de los conceptos técnicos y normativos que manejamos en el FOSIGA y complementar aquellos que los otros conferencistas han citado o han querido que se amplíen desde esta charla. Básicamente la invitación fue para hablar de la justificación médica y su papel ante el recobro al FOSIGA, pero hemos visto la evolución que ha tenido este tema de los alimentos con propósito, de las nutriciones. Entonces la idea de pronto es avanzar en qué certezas podemos tener desde el punto de vista normativo para ver si con eso podemos ir trabajando algo que me parece, lo hemos dicho todos y sería pues como el tema ser, y es educar. Debemos es capacitarnos. Lo veo no solo en lo clínico, en la formulación, en las indicaciones, sino en la parte administrativa, pues que sería el grano de arena que queremos hoy plantear. Estas serían algunas de las inquietudes que llevan o generalmente llegan los correos o a través de derechos de petición, bien sea de la industria, de las EPS, los mismos usuarios, frente a los productos para la alimentación enteral. Si son POS o no son POS, si son exclusiones del POS, tal vez no se ha tocado el tema que también está muy claro frente a las exclusiones, si se vieron afectados o no por el cambio del registro que se realizó por parte del INVIMA, si forman parte de la dieta hospitalaria. Este tal vez es el criterio nuevo que queremos charlar el día de hoy, y si son recobrables ante el FOSIGA. Entonces estas serían como las inquietudes que, si al final de la charla quedan claras, me parece que aportarían a varios de los actores. Esto ya lo vimos, nos lo mostró el doctor ahorita, es el contenido de la resolución 5521, de lo que está en el POS. Entonces pensaría que podemos avanzar. Son básicamente dos artículos. Este es el 82, que habla de los complementos nutricionales también, pero especifica sobre las fórmulas lácteas y especifica sobre los alimentos con vitaminas, hierro y zinc. Tal vez sí me gustaría hacer énfasis en que el POS, como se está manejando ahora, es explícito. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se encuentra con las denominaciones que está, con los nombres que están, es lo que está en el POS, y si hay algo, otro producto que tiene otro componente, ya eso lo hace no POS. Esa sí es una claridad frente a que el POS, a partir de la resolución 5521, es explícito. ¿Listo? Las exclusiones en el artículo 130, entonces, para este tema específico nos habla de tratamientos nutricionales con fines estéticos y suplementos o complementos vitamínicos, nutricionales o nutracéuticos, salvo las excepciones expresas en la norma que las vamos a ver. Entonces yo creo que estas son palabras que debemos unir a ese gran glosario que se va creando, que cuando quede absolutamente claro y definido, vamos a poder saber si ese producto entró en un nutracéutico es una exclusión, si está dentro de los que está específico como un aminoácido esencial es POS. O sea, creo que es con la definición de los términos vamos a poder llegar a establecer si es POS, no POS, o una exclusión o unas nuevas denominaciones que podemos ver que van a empezar a aparecer. Frente a el tema del cambio en el INVIMA, me gusta aportar esta diapositiva. Sale del anexo técnico de la resolución 3778, es el anexo que es como el rutero de cómo entender ese POS. Discrepo un poco frente al término de las zonas grises. Mi invitación es el anexo técnico, que es la resolución 3778, dio claridad
sobre lo que está y lo que no está. Si algo es inherente a un procedimiento, si usted no puede realizar esa cirugía si necesita el insumo y esa cirugía está en el POS, ese insumo se convierte en POS. Una serie de claridades que da el anexo técnico, que es esta resolución, donde de verdad se ha querido combatir mucho el tema de la zona gris. Entonces yo creo que nuevamente la invitación es: definamos en estos temas de nutrición y lleguemos a cero zona gris en esto, porque pues están dadas las herramientas, por lo menos jurídicas, para hacerlo. Aquí básicamente, perdón, en la anterior, el tema es: independiente del cambio que sufra algún producto, sea medicamento, sea alimento en el INVIMA, eso no afecta su condición de POS o no POS. Porque, insisto, como el POS es explícito y solamente en este caso o en este momento la Dirección de Beneficios es quien lo define o lo determina, con una serie de mecanismos que ya explicaban, lo que incluye ver no solo cómo es el comportamiento en la población, las prevalencias, se hacen todos los estudios financieros, se mira el comportamiento de esas moléculas en el FOSIGA, claro que se mira, pero la inclusión o no del POS se hace solamente cuando está esa definición de revisión cada 2 años, hoy hecha por la Dirección de Beneficios, antiguamente la CRES, antiguamente el Consejo Nacional. Entonces, eso es súper importante. El que hoy los hayan cambiado hace 1 año, año y medio, de medicamento a alimento con propósito o como se quieran denominar, no modifica el que sea POS o no POS. Entonces, ese es un tema que debe quedar absolutamente claro. Bueno, esto pienso que también lo podemos avanzar, lo hemos trabajado mucho y es más ya del resorte cuando empecemos a trabajar, va a ser por vía enteral, por vía parenteral y cuáles están, y obviamente pues nos han explicado ampliamente este tema, pero es para hacer énfasis en eso, en las definiciones. Si tenemos claras estas palabras clave, como las llamaron bien, nosotros no vamos a tener problema en definir quién las debe cubrir y cómo se deben cubrir y cuál es el mecanismo. Entonces, creo que por este lado está claro. Bueno, uno de los puntos, ya digamos superado el tema si es POS o no POS, es una exclusión, que llegó o comentaban en estos días al FOSIGA, es que frente a la posibilidad de la formulación o no, que lo vamos a ver más adelante, en el sentido de que siempre la norma ha prevalecido con la evidencia clínica, me parece que hay muchos estudios, pues esta es como la 5ª charla que vengo o que soporto en el tema, hay demasiada evidencia clínica, los estudios hablan por sí solos, sobre todo en hospitalaria, pero lo que comentaba el doctor es cierto, el tema ambulatorio, la formulación ambulatoria es altísima, y sí, no tengo yo las cifras se publican habitualmente en la página del FOSIGA, pero si analizamos el informe del primer semestre del 2014, están los multivitamínicos en general dentro de los 10 primeros, tanto por frecuencia de uso como por valor. Esto era algo que no lo creían, yo creo que allá en fondos no creían cuando mostrábamos eso. No, vaya, revise, me dijeron, volvimos a revisar, volvimos a contar con los CUN, utilizando las 12 categorías de multivitaminos que maneja el INVIMA, y evidentemente aparecen punteando tanto en valor como en frecuencia, de todo tipo, o sea, tanto para vía oral como parenteral, asociados a muchas patologías. Ya tocaría entrar a profundizar para cuál las están indicando, con qué frecuencia, si realmente están bien o no, pero en este momento están en el top 10, todos los multivitamínicos, que es algo que no pasaba en otros años. Entonces yo sí creo que allí tenemos un trabajo importante de revisión. Frente a uno de los argumentos que hay ahora, porque pues al comienzo era, como dice el doctor, que las EPS tienen la culpa, cuando yo comencé a hablar era que el FOSIGA tenía la culpa. Hoy ya veo que superamos esa etapa satisfactoriamente. Hay unos antecedentes importantes porque lo que se está escuchando entonces es: no lo puede formular, no se lo van a reconocer, era lo que antes les decían, o todavía, listo, pero ahora entonces dicen está incluido en la alimentación de la estancia hospitalaria.
Entonces, como consideré que podía aportar un poquito allí, me parece importante retomar estos antecedentes porque, insisto, es ese de pronto desconocimiento o no claridad en toda la parte normativa la que nos puede hacer pensar que eso es así. En los antecedentes legales está el decreto 4747, que es el que regula la prestación o la relación entre EPS e IPS. Esto nada que tiene que ver con el FOSIGA, pero al regularlo nos plantea las condiciones mínimas que deben tener cuando van a firmar un contrato. Dentro de estas condiciones, esto no está pasando, ya, habla, esto es muy general, es de contratación, pero establece los mecanismos de pago, gracias, establece los mecanismos de pago y establece, gracias, las tarifas. Entonces ahí entramos a otro tema, porque llevamos mucho tiempo esperando probablemente un único manual tarifario, pero mientras eso sucede, llevamos cerca de 20 años por lo menos manejando los dos manuales que están en el mercado, que son el famoso manual SOAT y el famoso manual IS. El IS es de la versión más viejita por todas las cosas que han tenido. ¿Por qué los traigo a colación? Porque en esa relación pactan las tarifas, sea SOAT más algo, sea IS más algo o menos, o tarifas propias. Sabemos que hay IPS que han cogido y han hecho su mix. Bueno, tal cual como lo podemos ver, pero si vamos a una relación entre un hospital y una EPS o cualquiera de los aseguradores, van a alguno de estos manuales y los manuales describen en su interior y forman parte de la contratación. Por eso me parece importante el nexo que les doy. Y dice, cuando usted paga una cama, cuando usted llega y se hospitaliza, ¿a qué tiene derecho? Tiene derecho al médico general hospitalario. Por eso es que no se facturan las atenciones del médico general a la enfermera. Por eso es que no se puede facturar todo lo que tiene que ver con toma de tensión, con curaciones, excepto algunas cosas del manual, auxiliar de enfermería, dotación básica de elementos, materiales de curación, hay excepciones en la norma para materiales de curación, y dice alimentación adecuada al estado del paciente, excepto sustancias de nutrición enteral o parenteral. O sea, eso es absolutamente claro normativamente. Yo siempre les digo, hombre, invitemos a los auditores, invitemos, capacitemos, pero esto lo saben absolutamente todos los médicos o auditores que estamos en el ambiente administrativo. Entonces, es un tema absolutamente claro, lo veo yo. Este es el manual SOAT, y en el IS, que es, como les decía, el más viejito, el 256, dice exactamente lo mismo. Determinación de régimen nutricional oral excluye nutrición enteral y alimentación adecuada al estado del paciente, excepto las sustancias de nutrición enteral o parenteral, la ropa, la cama. Entonces, digamos que este es el quehacer del auditor con la cuenta, y por eso sabemos que hay cosas que las IPS las deben cobrar o por lo menos tener en sus inventarios porque a ellos les cuesta, la cama hospitalaria, los servicios públicos, pero no se trasladan a la factura de la entidad, en este caso aseguradora, sea del contributivo o del subsidiado. Ni siquiera en medicina prepagada sucede esto. Entonces, me parece clave que tener esa certeza. El INVIMA no modifica, el POS es explícito y no forman parte de la alimentación que está contratada cuando el paciente se acuesta en un hospital. ¿Claro? Bueno, hay otro artículo en el manual del IS donde uno revisa qué pueden facturar y qué no. Pues hay muchas cosas, suministros, catéteres, porque ese es el quehacer del auditor allí en una cuenta. Pero vuelve a aparecer las sustancias de nutrición enteral y parenteral, e incluso el manual sugiere a cómo las cobran. Eso sí ya forma parte de la tarifa que pacten, pero es un hecho que son facturables aparte en la cuenta. ¿Listo? Bueno, eso pues como en las generalidades. Frente a la resolución 5395, que es la resolución que reglamenta o establece todo el proceso del recobro ante el FOSIGA. En términos generales, plantearíamos que viene el proceso del comité, pues tal como lo referenciaba el doctor, el proceso de tutela. Aquí ya es cuando los hechos pasaron. Ya la tecnología en salud no POS
fue solicitada por alguno de los médicos tratantes o alguno de los profesionales en salud y fue autorizada por vía comité técnico científico o por tutela. Esta norma habla del concepto de integralidad, habla de la autonomía médica, habla de la justificación médica, que es, digamos, el aspecto final que quiero resaltar, y establece los formatos que bien es sabido a los profesionales les corresponde diligenciar el formato de justificación no post. Hasta ahí es la responsabilidad, la formulación y el diligenciamiento del formato de justificación. El acta la debe elaborar, es la EPS o la entidad aseguradora. En el proceso de CTC, pues muy general, lo que deben tener, quiénes son los integrantes. Aquí siempre les aclaro que hubo un cambio y ahora, pues ahora es desde el 1 de enero, debe haber 2 integrantes médicos. El representante de la EPS y el representante de la IPS debe ser médico, quien debe, por supuesto, firmar con su registro médico. Aquí en la norma también encontramos lo que hace alusión a la fórmula médica, que eso ya lo hemos, digamos, hablado en otros escenarios, remite al decreto 2200 del 2005, nada lo ha modificado, y el decreto ampara que los profesionales de la salud debidamente autorizados pueden formular, porque era otro aspecto que hemos hablado frente a la formulación o no por parte de los nutricionistas o de otros profesionales de la salud. Entonces sí es claro, y para el FOSIGA es claro que no es solo médico. Lo que pasa es que la norma venía siempre diciendo registro médico, pero está amparada en la norma que está aquí. El artículo 14 de la 1122 hace alusión a la calidad, garantía de calidad de los servicios. Entonces, yo lo traigo a colación en el sentido que siempre los servicios de salud deberán atender las condiciones del paciente de acuerdo con la evidencia científica y pues como lo hemos visto, hay suficiente evidencia frente a la formulación. Otros argumentos normativos, como les decía, prevén pues que el profesional tratante pues, esté en capacidad de prescribirlo. O sea, garantiza la autonomía médica o del profesional en este caso. Bueno, frente ya a los formatos, la resolución es la 5395, pero los formatos salen publicados por medio de notas externas, porque muchas veces se comunican que no los han encontrado, entonces es simplemente en el link de notas externas y les quiero dejar, esta es la última nota externa, porque los formatos fueron modificados, los que se han publicado en febrero, ya fueron modificados a partir del 24 de julio, específicamente para unirlos y dejar solo 2, porque habían salido inicialmente 3, porque salió un tema de comparadores administrativos. Yo pienso que la evolución que se va a tener, y de pronto para tenerlo en cuenta cuando trabajemos este tema, es también pensar en que si vamos a incluir algo, de una vez salga con su comparador administrativo, que es buscar cuál es ese principio activo que puede estar homologado o no en el POS y se le pone además pues un precio de tal suerte que no se homologue o no se sustituya con cualquier otro producto, sino saber específicamente. O sea, si ya hemos tenido 2 avances importantes que son la regulación del precio de medicamentos, ponerle techo a esos medicamentos y además comparador, de pronto si vamos a avanzar en este lado, pues adoptar de una vez, pues de ser posible, con la participación obviamente de la asociación y de la academia, en construir unos verdaderos comparadores administrativos. ¿Listo? Pues esto ya yo creo que lo hemos revisado, en la medida en que quieran avanzamos. Hay 2 formatos, el de CTC, que es el de Comité Técnico Científico, y el segundo es por el cual se modificó porque es un formato que no existía, que es el de justificación médica para los fallos de tutela que ordenan tratamiento integral. O sea, bien sabíamos que en la tutela el juez dice, ordeno que le dé, no sé, la silla de última tecnología, pero el paciente tenía probablemente otra patología por la cual fue que colocaron la tutela, entonces se hace claridad si es una tutela que abarca integralmente al paciente, debe venir soportada con una justificación médica, que en este caso la norma prevé que sea un médico de la EPS
que está viendo la historia clínica y puede tener pues más soportes y más argumentos, puede hacer una justificación de conexidad. Antes eso no existía, digamos que era lo que dijera el fallo e interpretar probablemente lo que quería decir el juez. Entonces hoy ya existen estos formatos, aquí no se ve mucho pero yo los amplío. Entonces el de comité técnico científico tiene la misma estructura, es importante este cambio porque en el comité técnico científico también toma importancia la justificación médica, ya no como venía sucediendo, que de pronto era el genérico que encontrábamos del medicamento, sino se debe escribir específicamente para ese paciente con esa patología por qué se va a beneficiar de la tecnología en salud no POS. Entonces, cambia completamente el análisis, se hace un análisis personalizado y los dos formatos deben anexarse como parte del recobro. Algo que me decían para ampliar, se presentan los formatos, pero deben cumplir con los requisitos generales, digamos, establecidos. Nosotros tenemos 5 requisitos grandes o transversales para que un usuario del sistema acceda al recobro. En este caso es que el usuario esté vivo, entonces se hacen cruces con las bases de datos únicas de afiliación y con la base de datos de registraduría, que el usuario esté afiliado a la EPS, o sea, que esté compensado. Se determina que evidentemente la tecnología sea no POS, se determina que haya sido autorizado por un comité técnico científico u ordenado por un fallo de tutela y que evidentemente se le haya prestado el servicio. Esos son como los 5 ruteros para que cualquier recobro que se presente al FOSIGA surta su efecto. Entonces sí se pueden presentar todas estas tecnologías, aclarando que sean no POS, que hayan sido ordenadas por un comité, autorizadas por comité u ordenadas por fallo, que el usuario pues esté afiliado al sistema y esté vivo y cumpla con estos requisitos y así se genera la autorización o digamos la auditoría integral de forma positiva. Entonces, eso sería pues como lo que tengo para contarles desde el FOSIGA. Muchas gracias.